Hola, buenos días. Por favor, a los asistentes me confirman mediante un mensaje en el chat que ya se comparte la presentación, la pueden ver bien y tenemos audio. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paul Ávila. Yo soy el ingeniero especialista de productos de Fluke para la región. Eh, Me imagino que en este webinar hay personas no solo de Costa Rica, sino también de Nicaragua, Panamá y quizás de algún otro país. Yo me encuentro ubicado en Costa Rica, en El Batro. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es principios de medición de aislamiento para un correcto mantenimiento predictivo. Esto va a ser una charla de alrededor de una hora, hora y media, contando el espacio de preguntas que ustedes podrían ir realizando durante la charla. Yo voy a tratar de ir contestándolas a cómo vamos avanzando. Por favor, siéntanse libres de escribir, tanto en el chat como posteriormente cuando se termina la presentación. Les voy a dejar mi contacto, el correo, el número de teléfono, en caso de que requieran de una visita a sus empresas, requieran un equipo de aislamiento en particular o alguno de la familia de Fluke. Con todo gusto les podemos asesorar o inclusive llevar los equipos a campo para hacer demostraciones. Ok. Para comenzar la charla vamos a comenzar hablando de qué es el mantenimiento predictivo. Ok. El mantenimiento predictivo es una técnica, discúlpenme 10 segundos. Entonces, como veníamos diciendo, el mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar la posibilidad de una falla a futuro, ¿ok? Pronosticar la posibilidad de una falla a futuro, ya sea de un componente de una máquina, la falla de un equipo, la falla de un cable, pérdidas, de forma tal que dicho componente pueda reemplazarse con base en un plan de mantenimiento, por eso estamos hablando de mantenimiento predictivo, justo antes de que falle. El mantenimiento, a diferencia de lo que muchas personas creen, el mantenimiento predictivo no es una técnica moderna que se está empezando a emplear y que muchas empresas la están comenzando a adaptar. El mantenimiento predictivo viene desde los 90s, por lo que me sorprendería que empresas importantes o contratistas importantes no la estén llevando a cabo. ¿Qué podemos hacer con la técnica de mantenimiento predictivo? Pues lo principal es evitar tiempo muerto de equipos y minimizar el tiempo de vida de los componentes, pero maximizar el tiempo de vida de los componentes. ¿Ok? Lo más importante del mantenimiento predictivo, como vamos a ver más adelante, es poder capturar datos de manera de que podamos obtener una tendencia en el tiempo. Una tendencia que nos va a indicar el ciclo de vida de algunos componentes.
de un sistema o de un equipo. Entre algunos ejemplos de parámetros de mantenimiento predictivo, mediciones que se realizan, conocidas como mantenimiento predictivo, tenemos típicamente lo que es vibraciones totales de las máquinas, vibraciones en cojinetes, todo lo relacionado con las vibraciones de las máquinas rotativas. Temperatura de las conexiones eléctricas, entonces aquí toma un papel muy importante. Las cámaras termográficas nos van a dar un panorama básico del estado de nuestros componentes con respecto a la temperatura. Resistencia de aislamiento en motores. Más adelante vamos a ver gráficas de cómo se comporta normalmente el aislamiento en motores, un ejemplo típico. ¿Y qué debemos hacer para evitar posibles fallas y tiempo, como lo vimos anteriormente, tiempo muerto? Paros no programados que terminan causando pérdidas millonarias en nuestras empresas. Análisis de la calidad de energía eléctrica, este es otro muy importante. Entonces, por ejemplo, con la termografía, muchas veces podemos detectar problemas que tenemos en nuestros equipos, problemas que por lo general cuando se detectan con una cámara termográfica ya son muy avanzados. Si detectamos puntos arriba de la temperatura normal de funcionamiento de un motor, o que, por ejemplo, hablando de motores, se ve en la carcasa que el comportamiento de la temperatura superficial no es homogénea, es muy probable que ese motor ya haya fallado, ya haya concluido su tiempo de vida útil y tengamos que reemplazarlo, porque le quedará muy poco tiempo de vida antes del fallo. Sin embargo, con algunos métodos de medición adicionales, como lo son las vibraciones o las resistencias del aislamiento, podemos evitar llegar a ver estos problemas súbitos sin tener tiempo para actuar sobre los equipos. Ok. Entonces, vamos a definir qué es el aislamiento eléctrico o qué es un elemento aislante. Un elemento aislante es aquel material que bajo la acción de tensión eléctrica continua, corriente continua, no deja pasar completamente la corriente eléctrica. O, en otras palabras, la resistividad del material electroaislante debe ser infinitamente grande, lo más grande posible. Podemos ver el ejemplo del cable que tenemos en la imagen. Vamos a tener, pues, en un cable, un elemento conductor, que es el que dice número 1, por donde debería viajar la corriente. Y un segundo elemento, que es, pues es la chaqueta, es el que cubre el conductor, que es un elemento aislante. El propósito de este es que la corriente solamente fluya por un camino, que sería por medio del conductor, y que idealmente no tenga fugas que podrían terminar provocando arcos o pérdidas en el trayecto de la misma. Es importante, sin embargo, tomar en cuenta que no existen aislantes ideales. Siempre va a existir una ligera fuga de corriente por los aislantes. Por bueno que sea el elemento aislante, el material dieléctrico, siempre van a existir fugas pequeñas de corriente y ya casi vamos a ver de qué fugas cuáles son los nombres, como se le conoce. Para dicha de los usuarios, en Fluke tenemos soluciones muy importantes para hacer la medición de resistencia de aislamiento.
Por ejemplo, el multímetro que se ve en la imagen de inferior derecha, que es el multímetro 1587. Con él se pueden hacer mediciones de índices de polarización, que vamos a ver más adelante, y mediciones puntuales, que son las más importantes, y además tenemos todas las funciones de multímetro básicas en un comprobador en campo. Ahora bien, para entender por completo el concepto de la medición o el funcionamiento de un medidor de resistencia a aislamiento, creo que todos aquí, los que estamos en el webinar, tenemos conocimientos eléctricos al menos básicos. Y me animaría a decir que todos conocemos la ley de Ohm, que es la ley más básica en el campo de la electricidad. Entonces, para que se den una idea, el principio de funcionamiento de un medidor es tan básico como la ley de Ohm, que va a ser voltaje es igual a corriente por resistencia, o despejando la resistencia va a ser voltaje, resistencia es igual al voltaje aplicado entre la corriente medida. Entonces, ¿cómo funcionan estos medidores de aislamiento? Básicamente el comprobador va a generar una tensión en corriente continua conocida. Dependiendo del comprobador, va a poder generar 50 volts, 250 volts, 500 volts, 1000 volts o más. Inclusive tenemos algunos que podrían utilizarse para equipos que tengan tensiones de trabajo nominales de 5000 volts o hasta 10.000 volts. Esta es la tensión que selecciona el usuario. Y el equipo debe de tener la capacidad de medir la corriente de fuga a través del elemento aislante. ¿Ok? Entonces, cuanto mejor sea el aislamiento, menor será la corriente de fuga. Y mayor va a ser la cantidad de resistencia presente. Entonces, un ejemplo básico y rápido que podemos llevar a cabo con números es el siguiente. En caso de que estemos aplicando 1000 volts corriente continua, ya sea independientemente del equipo al que se vaya a hacer, si el equipo midiera 1 microamperio, la resistencia del aislamiento sería de 1 megaohm. Otro ejemplo es que si solo se midiera una centésima parte de dicha corriente, o sea, 10 microamperios, la resistencia del aislamiento sería de 100 megaohms. Creo que es algo muy básico, muy fácil de entender, porque estamos aplicando la ley de Ohm, que es pues, la que todos conocemos en el campo. Ahora, para que nos demos una idea todavía más precisa, ¿cuáles son las corrientes de las cuales estamos hablando que debería de medir el multímetro o el equipo para medición de resistencia del aislamiento? Creo que por aquí tengo una consulta. Dice, ¿cuál es el multímetro para resistencia de aislamiento de Anthony Milton? Ok, el multímetro para resistencia del aislamiento de Fluke hasta 1000 volts que mencioné anteriormente es el 1587 FC. Ok, entonces, este concepto de, como veníamos comentando, la resistencia del aislamiento va a ser producto tanto de la cantidad de tensión que le seleccionamos a la prueba, que le vamos a inyectar con nuestro equipo, y las resultantes mediciones de corriente de fuga. Principalmente las corrientes de fuga que más se van a notar son corrientes de fuga conductiva y corrientes de fuga capacitiva.
Ok, la corriente de fuga conductiva, como lo podemos ver en la imagen de abajo, esta es la que fluye normalmente a través del aislamiento. Siempre va a existir una corriente de fuga conductiva. ¿Cuál es la manera de mantenerla a un nivel mínimo, que la corriente de fuga conductiva sea lo menos posible alrededor del tiempo? Es manteniendo el aislamiento lo más limpio y seco posible. Ujú. Por otro lado, la corriente de fuga capacitiva, como bien ustedes conocen el tema de los capacitores, esta se va a dar debido a un efecto capacitivo que se crea principalmente entre los conductores de, por ejemplo, de dos cables cercanos y el aislamiento que existe entre ellos. Básicamente, el aislamiento se volverá un dieléctrico entre los conductores y los conductores se volverán, pues, como las placas del capacitor. La manera también de reducir al mínimo los niveles de corriente de fuga capacitiva sería tratar de separar los cables durante su trayecto. Muchas veces esto es muy difícil porque viajan por lo general en una misma tubería y están muy cerca. Por lo tanto, para el cable que tenemos en la imagen, y un segundo elemento, el conductor, y que aislantes ideales. Salas, existe alguna, casi vamos a ver de qué fuga se ve en la imagen de la familia 1550. Ellos tienen capacidad y me animaría a decir como la ley de Ohm, tensiones de hasta 5000 volts o hasta 10.000 volts. Y también ahora, hace poco, Fluke introdujo al mercado o más, inclusive medidores de la familia 1550 tengan conectividad con la aplicación Fluke Connect, que es para nuestro celular, y ahí podríamos crear informes, podríamos crear grupos de trabajo, asignar tareas a equipos en particular, ver tendencias de las mediciones, llevar tendencias de las mediciones en cada uno de los equipos y más. Para que lo tengan en cuenta, es una aplicación completamente gratis. Ok. Todavía me gustaría mostrar este ejemplo para que quede aún más claro el concepto de resistencia de aislamiento. Para que nos demos una idea, tratemos de enfocarnos en una instalación sanitaria, en una tubería o en una medición de presión en la tubería, ya que la prueba de resistencia de aislamiento es parecida a este concepto de corriente, de fuga. ¿De qué manera es parecida? Para nosotros empezar a ver fugas de agua en tuberías, lo ideal sería empezar a meter presión. Volverán pues como las placas a cierto punto que la presión que metamos no sea destructiva, que no vaya a dañar la tubería, pero se empiecen a ver pequeñas fugas en los lugares específicos donde nosotros pensábamos que podían existir. Lo mismo sucede con respecto a la resistencia de aislamiento. Nada más que en una resistencia de aislamiento lo que nosotros empleamos es una tensión alta en corriente continua para volver más evidente la corriente de fuga. Por tanto, los instrumentos que nosotros utilizamos, los instrumentos de medición de Fluke, están diseñados para aplicar la tensión de prueba de manera no destructiva y muy controlada. Una vez que llevan a cabo la medición, ellos descargan la tensión que se le ha, eh, que se le ha dado al circuito bajo prueba.
Aquí me están hablando de que generadores, bueno, ya casi vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo se debe de llevar a cabo la medición. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Por si alguno de ustedes en el pasado ha notado, los medidores convencionales tienen una función de medición de resistencia. Entonces, nace la pregunta, ¿podríamos medir la resistencia del aislamiento con un medidor convencional? Ok, esto a mí me parece bastante útil para que todos tengamos el conocimiento con respecto a la diferencia entre los equipos. Los multímetros convencionales pueden medir resistencia, sí, correcto, en ohms. Sin embargo, la función de un multímetro, cuando se emplea la función de multímetro de resistencia, lo que hace el multímetro es generar unos cuantos volts para medir, como vimos anteriormente con ley de Ohm, la resistencia. En sistemas que están diseñados a tensiones de funcionamiento elevadas, que es la mayoría de casos, no estamos hablando de elementos puntuales como resistencias o cables pequeños, por ejemplo, como los cables de conexión o de prueba de nuestros equipos. Esta función de pocos volts va a volverse poco precisa y realmente no nos va a dar información real acerca de la integridad del aislamiento. Ok, vamos a ver, aquí dice don Fernando Caldas, la medición que hace el equipo es del tipo conductivo, ¿correcto? Correcto, sí. Él lo que hace es medir la fuga de corriente de las que vimos anteriormente para poder calcular el valor de la resistencia. Ahora, lo ideal, como veníamos hablando, es medir el aislamiento a tensiones superiores a las de trabajo, de manera de que podamos empezar a ver esas pequeñas fugas de corriente en nuestros equipos. Ojo, empezar a ver las tensiones superiores siempre y cuando no sean destructivas para ellos. Aquí vale la pena hacer la anotación de que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una prueba de estas, al equipo al que se le lleva a cabo la prueba, debe de aislarse completamente el resto de equipos, debe de salir de funcionamiento. Uy, qué lástima. Parece que para este webinar solo nos habilitaron 101 espacios y ya me indica que ya está lleno. Para los que no, porque sí teníamos 260 personas conectadas que varios no pudieron, no van a poder ingresar. Ok. A manera de que cuando le introducimos una tensión superior a la de trabajo, se ponga en evidencia cualquier pérdida o formación de arcos en el aislamiento, bajo condiciones controladas de prueba. Ahora bien, ¿por qué es importante realizar las pruebas del aislamiento? Yo creo que en la mayoría de empresas, por lo general, tenemos técnicos especializados que saben llevar a cabo estas pruebas. Ahora, para los que no las están contemplando, les comento tres principales aspectos por los cuales es importante llevarlas a cabo. El principal de todos, como siempre lo va a hacer, es la seguridad del personal. Siempre va a haber un peligro eléctrico que puede dar lugar a choques eléctricos, se pueden crear fugas de corriente que estén energizando los elementos metálicos que podrían llegar a estar en contacto con los usuarios, que pueden lograr o llegar a llevar a cabo quemaduras o electrocuciones originadas por el contacto directo con la electricidad. Recordemos que con pocos miliamperios, de hecho, un cuarto de amperio, 250 miliamperios durante 6 segundos, es suficiente para que una persona
sufra una fatalidad. Isael Rodríguez dice, aplica para verificación de instalaciones eléctricas nuevas, para UPS, generadores, aires acondicionados, etcétera, aplicados para data center o telecom. Sí, correcto, Isael. Aplica para todos estos equipos. Por lo general, la mayoría van a funcionar con cables de entrada o algunos aislamientos especiales en su interior, y todos ellos se van a ir degradando con el tiempo. Lo ideal es, como lo vimos en un principio, para un mantenimiento predictivo, llevar tendencias. Una tendencia correcta se lleva cuando podemos tomar la medición desde el principio. O sea, la primera medición instalado el equipo es lo correcto. Y luego ir avanzando. Entonces, te pongo un ejemplo. Estamos haciendo una medición en un motor que está nuevo, lo acaban de instalar. Se puede llevar a cabo una medición a un mes. Si vemos que el valor de la resistencia del aislamiento sigue siendo el mismo y no varía, podríamos realizarlo al siguiente mes. Durante los primeros 6 meses se puede hacer durante un mes. Si no hay variaciones, podríamos extender nuestro plazo de prueba a cada 6 meses. Y si encontramos que no hay variaciones durante un año, podríamos extenderlo a 8 meses o a un año. Y así ir generando nuestras tendencias de mediciones. Don Fernando Caldas dice, si el equipo, perdón, no, don Anton Milton nos dice primero, para un cable que va a trabajar a 600 volts, que sí, es la tensión normal a la que están indicadas los cables, la prueba sería una tensión superior, pero nunca los 1000 volts, que es que esto que el conductor indica en la chaqueta. Por favor, aclarar este punto, sí. Ok, correcto, como usted lo mencionó, los cables están especificados para 600 volts. Aquí la recomendación es, primero, ir a la tensión de trabajo. Ok, por lo general la tensión de trabajo puede llegar a ser de 240 volts, puede ser de 480 volts. Por tanto, deberíamos de hacer una prueba para comenzar en 500 volts. Si con la prueba de 500 volts descubrimos un valor cercano al límite de resistencia del aislamiento que tenemos, porque ahorita vamos a ver tablas de estándares internacionales que definen límites, sin embargo, no dejan de ser estándares internacionales. En la práctica, por lo general, se exigen resistencias del aislamiento muy altas, de 500 megaohms o más. Si empezamos a ver que el valor está cercano a los 500 megaohms, podríamos empezar a introducirle mayor tensión para descubrir esa falla. O hacer pruebas como las que vamos a ver más adelante, que están basadas en mediciones a lo largo del tiempo. Don Walter Cenizales. Ok, don Walter nos dice, buen día. ¿Puede por favor indicar qué equipo es el óptimo para medir estas mediciones del aislamiento? Desde Nicaragua. Bueno, buenos días, don Walter. Sí, el equipo óptimo va a variar mucho de las necesidades del cliente. Como le comenté anteriormente, tenemos equipos para hacer mediciones por debajo de los 1000 ohms y equipos para hacer mediciones de hasta 5000 o 10000 ohms. En general, las mediciones que se hacen en la mayoría de lugares están por debajo de los 1000 volts. Muy específicamente, cuando tenemos equipos que trabajan a altas tensiones, es que podríamos necesitar un equipo más avanzado.
Por tanto, mi recomendación para comenzar y para poder atender la mayoría de estos equipos sería utilizar el multímetro del aislamiento 1587FC de Fluke, ya que vas a tener la ventaja de poder cargar el equipo y poder realizar muchas otras funciones de medición en un mismo equipo. Y además, todas estas funciones las vas a poder descargar en la aplicación del celular gratuita y llevar un historial de todas las condiciones encontradas en nuestros equipos. Ok, nos dicen don Wilmer Antonio Solórzano, ¿cada cuánto es recomendable realizar pruebas del aislamiento para motores pequeños desde 1 HP hasta 15 HP? Don Wilmer, los intervalos del aislamiento, como le comentaba anteriormente, lo ideal es definirlos por parte del usuario. Hay normativas, como algunas que vamos a mencionar más adelante, que nos dan valores aproximados, por ejemplo, de el tiempo que podríamos estar realizando cada una de estas mediciones. Por lo general se indica cada 6 meses. Sin embargo, ya que podríamos llegar a contar con el equipo que realmente no tiene un costo tan elevado, podríamos empezar nosotros mismos a generar listas de trabajo y mediciones típicas que podrían llevarse a cabo, por ejemplo, cada mes, para ver si realmente el valor de resistencia del aislamiento está variando rápidamente, muy frecuente, o podríamos extenderlo a periodos más largos. Don José Solís Venegas, tengo entendido que las pruebas del aislamiento se realizan al momento de la instalación porque el conductor se lleva a su límite. Tomarlo así como una medición de mantenimiento reduciría su vida útil. No, no señor, no reduciría su vida útil y tampoco hay que llevarlo al límite. Eh, lo que tenemos que hacer es simplemente, como lo vimos con el caso de la tubería de agua, tratar de meter una tensión hasta el punto no destructivo donde logremos ver fugas de corriente, fugas para poder calcular el valor de resistencia del aislamiento. No son pruebas destructivas, no son pruebas que deban de dañar los equipos, más bien nos va a dar el punto de partida del elemento que se instaló. Para poner un ejemplo, muchas veces en acometidas eléctricas los cables se jalan eh, por las tuberías y tienden a rajarse si no se hace de manera correcta. Entonces, por eso es que los ingenieros exigimos algunas de estas pruebas como parte de la aceptación de la instalación para determinar si al momento del jalado del cable, en este caso en particular, se ocasionó algún daño en el mismo y estaría pues produciendo arcos eléctricos a lo largo del tiempo y con esto pérdidas también asociadas. Sin embargo, como le comentaba, no es destructivo y sí es recomendable realizarlo tanto al principio como cada cierto intervalo de tiempo para llevar una tendencia del estado de los equipos. Ok, continuamos. Eh, la segunda importancia de realizar las pruebas del aislamiento es para poder tener en nuestras empresas con nuestros activos un mantenimiento predictivo industrial. Este mantenimiento predictivo industrial nos va a permitir reducir los costos de producción al implementar técnicas de mantenimiento planificadas. ¿Por qué? Porque no vamos a esperarnos hasta que el equipo vaya a fallar, sino que vamos a tener una tendencia con la cual podemos
podríamos pronosticar una falla a futuro. Y con esto vamos a minimizar la falla de los equipos. Al minimizar la falla de los equipos, al minimizar el tiempo de fuera de trabajo no planificado, vamos a ahorrar muchísimo dinero a nuestras empresas. Este es el punto crucial de la prueba de aislamiento. Ahorrar dinero en las empresas, que muchas veces es difícil atacarlo desde nuestra perspectiva como técnicos o como ingenieros, porque es la utilización de herramientas que pues a la larga nos van a ahorrar muchísimo dinero. Y el tercer punto, por el cual es muy importante realizar pruebas de resistencia del aislamiento, es por reglamentaciones de aislamiento. Entonces, tendríamos primero que ver si nuestras empresas adaptan alguna de ellas y si no, nosotros en nuestros planes de mantenimiento predictivo deberíamos de empezar a adoptar alguna de ellas, como por ejemplo el estándar de la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, o mejor conocida como NETA, o el estándar IEEE 43-2000, que es práctica recomendada para las pruebas de resistencia del aislamiento de máquinas giratorias. Estos estándares van a proporcionar valores representativos y mínimos de aislamiento para las distintas tensiones nominales de los equipos cuando no se dispone de los datos del fabricante. Por lo general, deberíamos de contar con un fabricante serio en nuestros equipos que nos diga cuál es el valor de resistencia del aislamiento normal o aceptable. En caso de que no contemos con el dato o el equipo sea muy viejo, podemos empezar a basarnos en alguno de estos estándares para llevar a cabo nuestras pruebas de aislamiento. Entonces, como lo hemos venido mencionando durante el webinar, ¿cuándo debería de ser importante realizar nuestras pruebas de resistencia del aislamiento? Como lo comentó un compañero anteriormente, es muy importante siempre llevar a cabo en obras nuevas. Este es el primer paso y es de los puntos más importantes. El segundo caso es en renovaciones. Por ejemplo, vemos en la imagen a esas dos personas con motores. Un ejemplo típico en motores es que se pierda su aislamiento debido a condiciones típicas de suciedad, de calentamiento, de humedad y otras con el paso del tiempo. Entonces, para poder no perder el equipo, se hace un rebobinado del motor. Una vez que se rebobina el motor, se vuelve a instalar y eso podría ser otra renovación. Entonces, deberíamos de arrancar cuando el motor está, antes de que el motor arranque la prueba, deberíamos de tener un valor de la resistencia del aislamiento como quedó después de rebobinado. Cambios, reparaciones en caso de averías, comprobación regular cada cierto periodo de tiempo en instalaciones industriales. Como les dije, dependiendo de la criticidad de nuestros equipos, deberíamos de tener rutinas de mantenimiento con frecuencias mayores o menores para darle mayor importancia a estos equipos que no deberían de fallar y no deberían de parar. Ok. Vamos a hablar sobre las variables que afectan a la medición del aislamiento. Quiero que aquí pongan especial atención porque estas variables deben de llevarse de manera controlada al hacer nuestras mediciones. Si bien hemos venido hablando de que tenemos que llevar una tendencia de datos a lo largo del tiempo, estos datos deben de ser comparables a lo largo de las mediciones. Por tanto, si vamos a realizar una medición sobre un motor el día de hoy, debemos de asegurarnos de haber retirado el equipo, de dejar de que el equipo se enfríe y entre a una temperatura ambiente normal, que el equipo esté limpio, que esté seco, que se encuentre en un ambiente lo mejor posible o mejor controlado, no esté bajo vibraciones
un ambiente normal donde el motor esté, digamos que no esté expuesto a condiciones atmosféricas adversas y el mismo debe estar aterrizado. ¿Por qué? Porque tenemos que documentar todas estas variables que acabo de mencionar para que una vez hayamos realizado la prueba y volvamos a realizar la prueba un tiempo después, se haga bajo las mismas condiciones, de manera de que no haya problemas indirectos, producto de condiciones atmosféricas, por ejemplo. Entonces, entre las variables que afectan al aislamiento, podemos mencionar causas mecánicas. Entonces vean que el excesivo arranque y parada de los motores es típico problema de afectación del aislamiento en ellos mismos. Los niveles altos de vibración, no sé cuántos de ustedes están llevando a cabo mediciones de vibraciones en sus equipos, pero las vibraciones a niveles altos y no controladas van a terminar dañando nuestro aislamiento. El deterioro de rodamientos, sobrecarga del motor, todos estos problemas mecánicos. Otros más son causas químicas, por ejemplo, que existen en nuestros entornos de trabajo, vapores corrosivos, polvo, aceite o agua. Se pueden crear metálicos que podrían llegar a Eduardo Salazar Arce. ¿Existe algún forma de llevar a cabo quemaduras o electrocar los resultados de las pruebas? Es decir, ¿hay un estándar sobre los parámetros que se deben incluir en el informe de pruebas? Ok, por lo general, don Jorge, lo ideal es realizar las pruebas con respecto a una normativa de medición del aislamiento. Correcto. Ajá, correcto. Como me estás diciendo aquí, en el ANSI NETA ATS 2009 aparecen los valores de voltaje de prueba. Sí, entonces, una vez que se llevan a cabo las mediciones, se debería de indicar en el informe que se le va a entregar al usuario final bajo qué normativa se realizaron dichas mediciones. Y, eh, bueno, obviamente que llevar a cabo las mediciones paso a paso, como lo dice, como lo especifican cada uno de los estándares. No hay un formato, el formato es parte del informe que ustedes puedan llegar a hacer. De igual forma, como lo vamos a ver más adelante, en algunas pruebas siempre será necesario que ustedes como usuarios del equipo puedan estar apuntando cada cierto tiempo los valores de resistencia que el equipo va midiendo o hacer uso de la aplicación que les he venido comentando, Fluke Connect, que es gratuita y es para celulares, que se conecta en tiempo real con el equipo y va registrando la tendencia en el tiempo de la medición del aislamiento. Entonces les va a quedar graficado de una vez. No tienen después que llevar los datos a sus computadoras y descargar, o ustedes crear tablas de Excel para crear estas gráficas. Una causa típica, un problema de los más importantes, viene a ser las causas térmicas debido al calor excesivo. Temperaturas excesivamente altas o excesivamente bajas van a expandir o contraer el aislamiento y lo van a afectar a lo largo del tiempo. Otro que es típico son altos voltajes o sobrecargas o debido a los eventos de tensión que son típicas de calidad de energía. El 1555 no lo podemos conectar con Fluke Connect, dice Juan Porras. Sí, señor. Ahorita, hace poco, de hecho hace alrededor de 6 meses, un poquito más, salió un conector especial que se le adapta al puerto de infrarrojos. Este conector hace que el equipo tenga la posibilidad de enviar sus datos de manera inalámbrica a la aplicación. Entonces, si tenés posibilidad de adquirirlo y querés más información sobre él, con todo gusto me puedes escribir al final. Yo
igual como les comenté, les voy a dejar. Sí, está disponible en Nicaragua, en Costa Rica y en todos los países. Les voy a dejar mi contacto, Isael Rodríguez, y se los cotizamos con todo gusto. Igual les recuerdo, nosotros tenemos también un Elbatron en Nicaragua, un Elbatron en Panamá, y tenemos operación en Guatemala y El Salvador. Aplica para verificación para UPS generador. Ahora bien, como veníamos comentando, vamos a ver algunos ejemplos de conexiones típicas para hacer mediciones de aislamiento. Entonces, por ejemplo, una medición de resistencia del aislamiento en conductores, basta con elegir la tensión de prueba que se le va a aplicar. Vean, por ejemplo, el medidor de aislamiento a la imagen que está, bueno, en este caso se eligieron 500 volts. Lo que deberíamos de hacer es, pues, colocar una de las puntas o lagartos de prueba a uno de los conductores que se quiere medir su aislamiento y colocar al otro conductor que sería el de tierra. Al de tierra sería el conductor negro. Y obviamente que si están encerrados en un conduit metálico o EMT, deberíamos también de aterrizarlo a la tubería, que esta debería estar aterrizada. Es una medición típica, se pueden hacer mediciones puntuales o de índices de polarización para ver cómo se encuentra el valor. Otro ejemplo de medición es por ejemplo, en transformadores secos o transformadores de pedestal. Algo típico es colocar las mismas puntas de prueba en los cables secundarios del transformador. Y basta con seleccionar el botón de test. Ahora, vean por ejemplo esta tabla que nos da valores de resistencia del aislamiento en transformadores. Esta es una tabla de cables de entrada de uno de los estándares que mencionamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, estos son valores típicos, por ejemplo, dependiendo de la potencia del bobinado del transformador, eso sí, dependiendo si el transformador es monofásico o trifásico, debemos de seleccionar los dos cables que vimos anteriormente en el secundario entre bobinados. Y dependiendo de esta potencia, si va, por ejemplo, de 0 a 600 volts, el transformador trae eventos especiales. El voltaje mínimo de prueba debería ser de 1000 volts. Y la resistencia mínima de aislamiento que nosotros deberíamos de exigir en un transformador, vean, por ejemplo, que anda en el orden de los 500 mega ohms. Es un valor bastante alto. Y ahí tenemos un par de casos más para tensiones mayores. Pero vean que, por ejemplo, deberían ya para estas tensiones aplicar voltajes de 2500 o hasta 5000 volts. Don Edgar Huerta nos pregunta que si le proporcionamos la presentación. Sí, señor, le vamos a dar la presentación, le vamos a dar un par de notas de aplicación extra sobre medición de resistencia del aislamiento para que lo pueda leer y ver con mayor detalle. Todo esto se lo vamos a enviar una vez que se finalice la presentación. También se le va a enviar a todas las personas que no pudieron ingresar. Tendencias. Una tendencia se les va a enviar todo este material al correo con el correo en el que ustedes se inscribieron al webinar. Ok. Otro de los ejemplos típicos donde se mide resistencia del aislamiento es en motores eléctricos. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un par de mediciones de termografía en motores, en rodamientos, en los ejes. Vean entonces qué importante es el efecto del sobrecalentamiento que mencionamos anteriormente, ya que en un motor eléctrico, si hay un sobrecalentamiento, por lo general se va a reducir la duración y la eficiencia del tiempo, en el tiempo del motor. Como regla común típica,
en la práctica se dice que por cada 10 grados de incremento en la temperatura de operación, o sea, aproximadamente la mitad de vida útil del mismo. Sin embargo, si más bien la temperatura está por debajo de la temperatura nominal de funcionamiento, 10 grados, se dice que se duplica la vida útil del motor. Entonces vean la importancia de medir el aislamiento a manera de que el motor no se sobrecaliente. Es lo correcto. ¿Cuáles son las temperaturas típicas de los motores? Por ejemplo, dependiendo de la clase del motor, si es A, B, F o H, se especifican según las normas IS o NEMA temperaturas base. Por ejemplo, 40 grados Celsius, como se ve aquí en la imagen. Se especifica un incremento de temperatura que va a ser la temperatura del aislante con menor capacidad térmica de todo el motor. Ahora, vean que el motor no solamente cuenta con cables o con bobinados a lo interno. Por ejemplo, los motores con respecto al tema de aislantes van a tener aislación en conductor, resina, aislante, aislación de la ranura o aislación de las cabezas de la bobina. Todo esto conforma el aislamiento de un motor. Finalmente, la temperatura total de la clase del aislamiento va a ser la temperatura del motor con la carcasa más valores de condiciones ambientales y alimentación eléctrica normales. Cuando se cumplen estas condiciones, estas condiciones se cumplen cuando la calidad de entrada de la energía del motor es óptima. Por lo tanto, vean la importancia de estar monitoreando la calidad de la energía. Ver que no existan problemas de armónicos, que no existan muchísimos eventos debido a descargas atmosféricas o conmutaciones de cargas dentro de nuestras plantas. Todo esto va a provocar pérdidas de calidad de energía, sistema de puesta a tierra en malas condiciones. Ahora, ¿qué pasa si estamos haciendo, como lo vimos anteriormente, una medición en un ambiente a una temperatura diferente a la que se hizo un tiempo atrás? La temperatura, si difiere de los 40 grados, que es lo especificado por la norma, hay otras tablas que indican 20 grados. Yo creo que sería lo más preciso para nuestro entorno. En el caso de que difiera, debe de duplicarse el valor de la resistencia obtenida en nuestra prueba por cada 10 grados adicionales. ¿Ok? Vean la importancia de llevar el histórico de la temperatura también ambiente. Y en caso de que más bien sea 10 grados menos a los 40 o a lo que habíamos definido en un principio, debería de dividirse a la mitad el valor que nos da el equipo de resistencia del aislamiento. Aquí está la fórmula. RC es igual a KT por RT, donde RC es la resistencia del aislamiento corregida a 40 grados Celsius. RT, resistencia del aislamiento medida a una temperatura determinada, y KT, factor de corrección. Las variaciones podríamos decir los puntos fundamentales en la humedad. La humedad va a provocar mayores corrientes de fuga. Por eso, lo mencionamos desde un principio, el cable debe de estar seco en la mayor cantidad de casos. El equipo debe tener un aislante seco en la mayoría de las mediciones. Bueno, ahora bien, ya que hemos hablado de todas las características que hay que tomar en cuenta con respecto a la prueba de resistencia del aislamiento, vamos a enfocarnos en las pruebas que se pueden realizar con los equipos de medición de resistencia del aislamiento. Las tres principales pruebas que se pueden realizar son comprobación puntual, índice de polarización y índice de absorción, y así ir generando esto con respecto a la resistencia al aislamiento. Entonces, ahora bien, vamos a ver el tema de la comprobación puntual.
El objetivo número 1 de esta prueba es el llevar historiales a lo largo del tiempo para ver el desgaste de los equipos. Entonces, esta prueba podría utilizarse para verificar el estado del aislamiento en el transcurso de vida útil de un motor, por ejemplo, como lo vemos en estas imágenes. Al conectar un megómetro o un medidor de resistencia del aislamiento para medir resistencia de cada bobinado conectado a tierra mientras se registra la lectura en un gráfico. Un gráfico como este. Este gráfico es el punto fundamental de la comprobación puntual. Veamos, por ejemplo, el punto A, dice motor en servicio. Cuando se hizo esta primera medición, la resistencia obtenida era de 200 megaohms. Vean que esa resistencia fue bajando y fue bajando alrededor de 3 años. En el punto B, podemos decir que decayó al 50% de lo obtenido. Ya teníamos no 200 ohms, sino en 3 años lo que tenemos es la mitad, 100 ohms. Esto es una pérdida significativamente grande. 50% es bastante. Por lo tanto, podríamos asociar esta pérdida a efectos del tiempo normales, contaminación, humedad, temperatura, muchos problemas asociados. Pero lo importante de haber tenido esta tendencia de datos y todas estas mediciones a lo largo del tiempo con el método de comprobación puntual es que cuando llegamos a este punto podríamos tomar una decisión inmediata, rebobinar el equipo, por ejemplo, antes de que el equipo caiga y se genere un cortocircuito, antes de que el equipo falle y perder mucho tiempo de inactividad y costos asociados a la pérdida del equipo. Esta es la razón fundamental. Ahora, tratar de no caer al punto C, sino más bien en este momento que ya determinamos una pérdida significativa de la resistencia al aislamiento, rebobinar y caer directamente al punto D. Programar una salida del equipo en nuestras rutinas de mantenimiento en este momento o inclusive antes, programarla para evitar todo un tiempo de inactividad provocado por la pérdida del aislamiento. Vean que una vez rebobinado, debemos de llevar a cabo la medición para ver en qué condiciones quedó el aislamiento y, por supuesto, seguir haciendo mediciones a lo largo del tiempo. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Me están poniendo aquí que están sin audio. Ok, sí se escucha. Perfecto. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver. Perdón. Ahora, ¿qué voltaje? Esto es algo típico que las personas preguntan. ¿Qué voltaje se debe aplicar de acuerdo al voltaje de los equipos? Entonces, como lo he mencionado durante el transcurso de este webinar, lo primero que debemos nosotros de seleccionar en nuestras compañías es un estándar al cual vamos a basarnos para llevar a cabo nuestras pruebas de resistencia al aislamiento. Lo segundo es tratar de no sobrepasar el valor máximo de voltaje que soportan los otros equipos. ¿Por qué? Porque lo podríamos terminar dañando. Correcto, como usted lo mencionó. Ahora, por ejemplo, para que vean con respecto a los estándares, esta tabla se tomó de la IEEE 519-2000, que es la práctica recomendada para comprobación de resistencia de aislamiento de máquinas giratorias. En esta tabla se indica, por ejemplo, entonces, un voltaje un voltaje nominal para el cual el motor o el equipo ha sido especificado, por ejemplo, si es menos, este voltaje fuera menos de 1000 volts, vean lo restrictiva que es esta normativa. Nos está diciendo que para cualquier voltaje que sea menor a 1000 volts, la resistencia de aislamiento que se debe aplicar, el voltaje de resistencia del aislamiento que se debe aplicar es de 500 volts.
independientemente de cuál sea el voltaje por debajo de los 1000. Y así sucesivamente. Tenemos que de 1000 a 2500 volts se va a aplicar entre 500 y 1000 volts. Ahí se puede ir subiendo con el tiempo para ver si se empiezan a detectar mayores problemas en nuestros equipos, tanto 2501 a 5000, pero ya estos son para tensiones más altas. Ok. Y como me hizo la pregunta, vamos a ver. Dice, en base a esta explicación, ¿cuál es la resistencia mínima de aislamiento motores pequeños y grandes? Noeli García. Aquí se la estamos contestando, Noeli. Valores mínimos de resistencia. Vean que el valor de la placa del motor, a la cual es una tensión nominal del motor, según la tabla, no, si hay tablas internacionales que están en los estándares como esta, que nos va a dar mínimo de RUM para comenzar y para aislamiento. Entonces vean que si el motor tiene una tensión nominal de 0 a 208 volts, lo mínimo aceptable son 100 kilo ohms. Ahora, realmente no nos vayamos al mínimo. El mínimo no nos va a indicar el mejor de los casos. Tratemos de llegar más bien a valores más altos y máximos. Yo les aseguro que en la industria, perdón, en la práctica, ustedes no se van a encontrar a alguien que les acepte estas resistencias de aislamiento tan bajas. ¿Podrían ustedes basarse en estándares y decir, ok, estamos cumpliendo con el estándar? Pero por lo general se exigen valores de resistencia de aislamiento mucho más altas. Yo he visto que un valor típico mínimo es de 100 megaohms y eso es bajo, eso es un valor mínimo para la mayoría de equipos. Hay personas que exigen muchísimo más, de 500 megaohms en adelante. Y es que tampoco es difícil de llevar a cabo las pruebas, se van a dar cuenta que si el aislamiento está bueno, va a dar un valor de resistencia alto, punto. Aislamiento dañado, valor de resistencia bajo. Ok. El siguiente método que mencionamos anteriormente es el índice de polarización. El índice de polarización es uno de los valores, como su nombre lo indica, es un índice que nos va a permitir ver la relación de resistencia del aislamiento, ojo, transcurridos 10 minutos y el valor de resistencia de aislamiento transcurrido 1 minuto. Es una relación entre estos dos valores. Lo que nos indica básicamente es el estado de humedad y limpieza de una máquina, ya que al transcurrir mayor tiempo desde que se comienza un ensayo, la corriente de absorción se habrá anulado. Ahora, importante, un valor de índice de polarización bajo indica que existe corriente alta de conducción o de fugas originada por estos factores que mencionamos anteriormente, como la suciedad o mediciones típicas. ¿Cómo se lleva a cabo la prueba? Básicamente se debe de pues comenzar la prueba y hacer mediciones, ir apuntando las mediciones durante cada 10 segundos durante 1 minuto y después de transcurrir 1 minuto se siguen apuntando las mediciones cada minuto hasta los 10 minutos. No cada segundo, sino cada minuto hasta los 10 minutos. Tomar tablas o curvas de comportamiento de resistencia de aislamiento como esta. La idea, por ejemplo, de esta gráfica y de esta curva de resistencia del aislamiento es ver el comportamiento de ambas curvas, la curva A y la curva B. A lo largo del tiempo, el aislamiento debería de ir subiendo y nunca comportarse ni de manera lineal y mucho menos ir bajando. En el momento en que el aislamiento comienza a bajar, podemos entonces decir que el aislamiento pues se encuentra húmedo o rajado y tiene algún problema.
Si con la curva nos damos cuenta de que siempre se comportó de manera creciente, podemos decir tenemos un valor de buen aislamiento. Entonces, nos vamos a la tabla de índice de polarización. Esta tabla se obtuvo de la IEEE STD 43-2000. En esta tabla vamos a ver, por ejemplo, valores mínimos aceptables del índice de polarización. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la clase del motor. Como vimos anteriormente, existen motores clase A, clase B, clase F o clase H. Dependiendo del motor, se van a establecer valores del índice mínimos aceptables. Si hay algo por encima de esto, quiere decir que el aislamiento se encuentra sucio o húmedo. En este caso en particular, buen día, con el Fluke 1587FC podemos utilizarlo para realizar la curva de aislamiento, o cuál sería el equipo recomendado, nos dice don Adolfo Cabrera. Correcto, don Adolfo, con el Fluke 1587, de hecho con todos los equipos de medición del aislamiento se puede hacer. Lo único es que hay que tener la salvedad de ir apuntando los datos como se indican en cada una de estas pruebas bajo ciertos periodos de tiempo, tomar los datos y luego exportarlos a una tabla de Excel. Y estaría utilizar la función de Fluke Connect, que es la aplicación gratuita que nos da Fluke, y la conectividad con nuestros equipos, y ya dejarlo midiendo durante los 10 minutos o el tiempo recomendado y crear la tendencia. Ujú. Ok, don Aarón Quiroz Venegas dice, realizamos una prueba con un motor a 220 volts trifásico y el equipo nos da error con un voltaje de 500, pero con 1000 volts nos da bien. ¿A qué se debe esto? Ok, depende del motor. Ok, 220 volts trifásico es la tensión de funcionamiento del motor. Puede que el aislamiento soporte mayor tensión. Ahora, como les comentaba, se va a hacer visible el problema de resistencia de aislamiento. Como les digo, no hay aislantes perfectos. Entonces, si a una prueba con una tensión baja, por ejemplo, de 500 volts, no se detecta ningún problema, siempre es recomendado subir la tensión al siguiente paso para ver si excediendo un poquito más la tensión que puede soportar el aislamiento, ya se pueden detectar estas corrientes de fuga. Entonces, por eso les digo, tratemos de ir por pasos desde lo mínimo hasta una tensión mayor para con esto. Sin embargo, como le comentaba, no en nuestros equipos. Correcto, don Juan Porras dice el 1555 ya nos da el índice de polarización. Confirma, según la norma, un buen aislamiento nos debería de dar más de 4 entre los valores de 10 minutos y 1 minuto, o sea, el de índice de polarización. Sí, correcto. Yo les voy a pasar esas tablas para que ustedes los puedan evaluar con respecto a los motores, a la clase del motor, y vean si está por encima o por debajo del índice recomendado. Esto, como les digo, es uno de los métodos. Entonces, pueden utilizar el de comprobación puntual, pueden utilizar el del índice de absorción dieléctrica, que es el que vamos a comentar a continuación, o el de índice de polarización. Todos son válidos. Eh, lo ideal es que podamos llevar a cabo todos, no está de más. Vamos a gastar más tiempo, eso sí, pero vamos a tener contra qué comparar. Por ejemplo, no creo que no lo comenté, pero en el de comprobación puntual es recomendable
no solamente hacer una medición puntual, o sea, rápida, sino por lo menos de hacerle una medición durante 1 minuto para tener un valor ya, digamos, normalizado. Ahora, por último, tenemos el índice de absorción dieléctrica, o conocido como DAR. Este índice de absorción dieléctrica viene a ser muy similar al índice de polarización que acabamos de ver. En él lo que igual se va a verificar es la presencia de humedad o de contaminantes en el aislamiento, pero en vez de ser en un periodo tan largo de 10 minutos, se va a hacer en un periodo corto. Entonces veamos aquí entonces la diferencia más importante. Si no tuviéramos tiempo o tenemos que hacer muchas mediciones en un periodo corto, es igual de válido el índice de absorción dieléctrico. Él básicamente es una relación del valor de resistencia del aislamiento transcurrido 1 minuto entre el valor de resistencia del aislamiento transcurridos 30 segundos. El equipo hace esta relación automáticamente con solo pulsar el botón de test. Entonces no hay que estar apuntando la medición cada minuto y cada segundo. Él te va a dar de una vez el índice. Y también tenemos pues tablas que nos indican si la condición encontrada por este índice va a ser una condición peligrosa, una condición de resistencia del aislamiento pobre, si la resistencia del aislamiento es buena o es excelente, que cuando es excelente quiere decir que es superior a 1.6. Muy buena pregunta nos hace don Isaac Lópera. Saludos. Hemos tenido casos donde el índice de polarización es de 1.2, es para poder tener en de 2. ¿Cuál de los índices tiene más ponderancia a la hora de determinar para el mantenimiento? El que tiene, digamos, más importancia o más ponderancia, como lo dice usted, es el índice de polarización. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mediciones a largos periodos de tiempo donde por lo general debería de estabilizarse la tensión en el equipo y llegar a un punto de inflexión en 10 minutos que es el especificado por las normas. Entonces, por orden, costos, importancia, tenemos el índice de polarización donde se está exigiendo a más el aislamiento y como les digo, solo en casos en los que no tengamos tiempo o debamos de hacer una medición rápida, el DAR nos va a dar un valor, digamos, así, porque no vamos. Ahora bien, entonces hablemos sobre condiciones para mejorar los resultados. De hecho, estas condiciones las hemos venido manejando durante toda la presentación, que es bueno que quede claro todas ellas para que a la hora de llevar a cabo las mediciones no nos llevemos sorpresas. Por ejemplo, esperarnos hasta que debe de estar fuera de funcionamiento y desconectado de todos los demás circuitos, interruptores, etcétera. No podemos pensar jamás hacer una medición de resistencia del aislamiento en la cual vamos a inducir tensiones en corriente continua altas. No se puede hacer teniendo conectados otros equipos, ni mucho menos equipos electrónicos, porque los vamos a terminar dañando. Vamos a provocar un problema más bien. Así que el equipo o el sistema se debe de poner fuera de funcionamiento y desconectar de todo lo que vamos a tener una tendencia. La superficie del conductor no contiene hidrocarburos, no debe de contener hidrocarburos ni materiales extraños que puedan convertirse en conductores en condiciones de humedad. Tratemos de hacerlo en ambientes controlados, evitar la humedad, que es de los enemigos número 1 de la medición de resistencia del aislamiento, evitar las altas temperaturas, la suciedad de los equipos. Además, se debe aplicar un voltaje, ojo a esta, que no sea superior a la capacidad del sistema en la mayor cantidad de casos posibles. Como les digo, tratemos de ir probando con las tensiones más bajas para ver si se descubre un problema. Si a una tensión baja se descubre, pues podríamos pronosticar una falla futura. Completamente seguros. Si apenas empieza a ver el problema, pero no estamos seguros, aumentemos la tensión a la siguiente.
El sistema de comprobación ha sido completamente descargado a tierra. Este es vital. El equipo, el motor o el equipo al cual se le va a llevar a cabo la medición se debe de, como dijimos anteriormente, poner fuera de funcionamiento, pero además debe de aterrizarse. Debe estar completamente aterrizado y no puede existir ninguna corriente o ninguna tensión parásita en él. Y por supuesto, tomar en cuenta el efecto de la temperatura. Como lo vimos anteriormente, debemos de establecer una temperatura ambiental para la cual llevamos a cabo todas nuestras mediciones para que a lo largo del tiempo, si esa temperatura varía, dependiendo de la cantidad de grados que varíe, podamos aplicar nuestros factores de corrección debido a la temperatura y que los resultados sean comparables a lo largo del tiempo. Ok. Vamos a abrir un espacio de preguntas porque esta presentación, esto sería la presentación del día de hoy. Como les comenté anteriormente, les voy a hacer llegar muchísimo material respecto a la medición de resistencia del aislamiento para que ustedes le puedan sacar todo el provecho, puedan leer y educarse por medio de este. Le vamos a llegar la presentación y aquí abajo les estoy dejando mi contacto. Mi nombre, como les comenté, es Paul Ávila. Este es el número de la empresa de Elvatron y esta es la extensión. Aquí tienen mi correo. En caso de que tengan cualquier pregunta puntual, les comento que yo soy el enlace directo con fábrica. Entonces, en caso de que yo no lo sepa, les aseguro de que voy a investigar y si no, se lo vamos a trasladar a fábrica si fuera el caso. Igualmente les ofrezco soporte en caso de que tengan equipos Fluke y hayan sido comprados por Elvatron. Nosotros damos un soporte muy bueno. Tenemos centros de servicios donde llevamos calibraciones de los equipos, reparaciones de los equipos locales, tanto en Nicaragua, Costa Rica como en Panamá. Y también podemos ayudarles con todo el de la prueba de aislamiento en caso de ser necesario con respecto a garantías o reparaciones que se tengan que hacer en Estados Unidos. Dice, vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Dice, buen día, en el punto en que se establece para tener mejores condiciones de resultados, se debe tener el equipo fuera de servicio, desconectado de todo. Esto no incluye el tierra, Walter Ceníceres. No, correcto, don Walter. La tierra es el único que siempre debe de estar conectado a nuestro equipo. Siempre debemos de tenerlo aterrizado para que tengamos un punto por el cual descargar la tensión que le induzca el equipo de resistencia del aislamiento. Como técnicos o como ingenieros. Sección, nos pregunta don Juan Porras, son los que vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando la temperatura sobrepasa 10 grados, debemos de multiplicarla, y cuando está por 10 grados por debajo de la temperatura ambiente que habíamos definido, debemos de dividir la resistencia del aislamiento entre 2. Estas están en la presentación. En cables de potencia de 240 volts, ¿cuál sería el valor ideal? Lo ideal sería probar con tensiones de 500 volts. Les comento que igualmente hay normativas para hacer medición de resistencia del aislamiento en cables, como las vimos anteriormente, que las que vimos las tablas eran motores, que por ejemplo decía que para todos los motores que estén por debajo de 1000 volts se va a aplicar 500 volts. Hay algunas que son hechas exclusivamente para cables. Podrían tratar de conseguirlas o me escriben un correo y tal vez la tenga yo. Tengo que revisar entre mis materiales y tal vez se las podría también pasar. Con un Fluke 376 puedo hacer medición de resistencia a tierra. No, don Jorge López, no. Este equipo, el 376, es una pinza amperimétrica. Sí se puede hacer medición de resistencia, pero como lo vimos, lo que va en el cual es muy importante realizar entonces son mediciones de resistencias también muy bajas.
La resistencia de puesta a tierra se mide con equipos especiales que eh, inducen corrientes a frecuencias determinadas y dependiendo de la posición, por ejemplo, de las estacas o picas, ellos van a medir la diferencia de potencial y de igual forma trabajan con la ley de Ohm. Se agradece mucho que se envíe el webinar, de ser posible la grabación del seminario sin problemas de audio. Sí, don Pedro, por lo general les comento que los webinars nosotros los descargamos y los subimos a la página de YouTube. Entonces les recomiendo ingresar al YouTube, a la página de El Batrón, y ahí van a tener ustedes acceso a no solo a los impartidos con temas relacionados a Fluke, que tenemos, por ejemplo, de calidad de energía, medición de puesta a tierra, seguridad en las mediciones y demás, sino también de algunas otras marcas como motores eléctricos, eh, algunas como variadores de frecuencia, equipos de procesos de Emerson. Hay muchísimo material que nosotros estamos poniendo a disposición de los usuarios en la página de YouTube. Con motores de vehículos eléctricos, sí, nosotros tenemos algunos multímetros, eh, don Pedro, que son, digamos que específicamente o que el motivo principal de ellos es hacer mediciones en equipos eléctricos con multímetros. Ahora, depende de las mediciones que vos quieras hacer. Me gustaría tal vez conocer la aplicación, de ser posible conversar con vos por medio de correo o que me escribas o me llames al teléfono que estoy poniendo aquí en mi contacto y con todo gusto te ayudamos a localizar una solución para esta aplicación de vehículos. Consulta este tipo de instrumentación es ideal igualmente para aplicaciones residenciales, comerciales, acometidas aéreas, subterráneas, incluso cableado en aluminio. Igualmente, estas condiciones en aluminio están referenciadas y normalizadas. Sí, correcto, don José Manuel. No hay ningún problema. El material conductor, tanto cobre como el aluminio, lo ideal es que sea continuo, que la corriente fluya a través de él y no a través del aislamiento, que esto es, al final de cuentas, lo que queremos ver con estos equipos. Si el aislamiento se llega a quebrar en algún punto, ¿cuál es el valor de resistencia que tiene y cómo varía a lo largo del tiempo? Entonces, independientemente del material para el cual se está conduciendo la electricidad, el equipo va a funcionar perfectamente. Dice, los motores siempre están expuestos a cambios atmosféricos, tanto tensiones altas. Supongo que esos son los de los carros eléctricos. Sí, 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 ahí pues habría que hacer mediciones de los componentes eléctricos, sobre todo un multímetro me parecería que es un equipo ideal para carros eléctricos. Por supuesto, también le podría funcionar un termómetro de infrarrojos o una cámara termográfica para encontrar posibles averías o puntos flojos, que es algo muy común de los problemas que se tienen con respecto a problemas eléctricos. Wilmer Antonio Solórzano dice, aquí tenemos dos medidores 1587 FC que nos dan error cuando hacemos la prueba de absorción e índice de polarización. Don Wilmer, me gustaría tal vez conversar con usted. Por aparte, podría escribirme un correo con esta consulta. Nosotros le vamos a apoyar en caso de que sea así. Por supuesto, me tengo que limitar a los equipos que fueron vendidos por el patrón, porque nosotros le damos un servicio completo y directo a todos nuestros usuarios. Pero si fuera el caso de que las pruebas no se están llevando a cabo, me gustaría ver si las conexiones se están llevando a cabo de la manera correcta o si hay algún punto adicional a tomar en cuenta, si el equipo
pudo haberse dañado, si se ha verificado a lo largo del tiempo, calibrado, o si hay que hacerle alguna reparación. Todo eso, de igual manera, nosotros le podemos colaborar con nuestro centro de servicio. Aquí tenemos una pregunta sobre puesta a tierra. Les agradecería que preguntas que estén relacionadas a algún otro tema me las hagan llegar por correo y con todo gusto les voy a contestar. Esto para que los compañeros que están en este webinar eh, interesados por el tema específico de resistencia al aislamiento, pues no se vayan a confundir. Don, oh, bueno, Isabel Rodríguez nos dice que para la prueba de transformadores solo es cuando no se dispone de los datos del fabricante en el primario. Por lo general, estas pruebas se llevan a cabo en los secundarios del transformador. Correcto. Entonces, con una prueba en el secundario podríamos ya saber cómo se encuentran las bobinas del secundario del transformador y tomar medidas en caso de ser necesario. En los motores, el aislamiento se mide entre fases. Ok, esa es una de las pruebas. Muy buena pregunta, Nelly Bolaño. Se pudiera medir entre fases o medir entre fase y tierra. Fase y tierra y cada una de las fases con respecto a tierra. Pero sí, lo ideal es llevar a cabo toda la medición de fase a tierra y entre fases. Cuando un motor tiene el bobinado ligado al equipo, muchas gracias, estaremos en contacto. Ha sido de mucha ayuda. Una última pregunta. ¿Tienen en Panamá los patrones de certificación de multímetros, medidores de aislamiento y calidad de energía Isaac López? Sí, señor. En Panamá tenemos el centro de servicio con los patrones para llevar a cabo todas estas calibraciones que usted nos indica. Igual aquí tengo otra pregunta, pero no, sí es relacionada a nuestros equipos de Fluke, pero no es relacionada al tema. Entonces, pues, para llevar a cabo, le agradecería que me escriba esta consulta por correo y con todo gusto le vamos a hacer llegar la respuesta lo antes posible. Don Jorge López, sí, le vamos a hacer llegar la presentación al correo con el cual ustedes se inscribieron a este webinar. Todos van a tener la presentación. En caso de que no les llegue, apunten mi correo y escríbanme y yo mismo se las estaría enviando con el material adicional. Muchas gracias por los aportes. Saludos, Pablo, Rafael. Muchas gracias a ustedes por venir. ¿Cuándo dan porros? Sí, vamos a impartir más cursos. Les comento, por favor, todos los que estén interesados en tanto en cursos gratuitos, webinars, tardes de café, como seminarios. Los seminarios ya son cobrados. Ingresen a albatron.renovaciones, por ejemplo, eventos, y ahí les van a salir una lista muy grande de todos los cursos que nosotros estamos impartiendo, ya sean gratuitos o cobrados. Por lo general, todo lo que son webinars son gratuitos y todo lo que los seminarios que se dan en hoteles son cobrados, pero las tardes de café, que por lo general son muy prácticas,
Las hacemos en el Batrón, en la Oruca, y son gratuitas también. Don Juan Pablo Aguilar, ahorita no preciso los valores de resistencia y aislamiento aceptables para conductores con foro THHN, como le comenté anteriormente. Hay que irse a una normativa específica para cables para ver los valores de resistencia al aislamiento y ojalá que sean especificados por el fabricante. Voy a intentar conseguir esta normativa y de ser posible se las estaría enviando. Si no, sería tratar de hacer investigación y otras con el paso del tiempo. Don Walter Ceníceres me pregunta por el 1630. Sí, señor, tenemos para Puesta a Tierra muchísimo material. Le recomiendo ver el webinar que se impartió sobre resistencia de Puesta a Tierra. También está en el Batrón, en la página del Batrón de YouTube. Y solicitar este material, el material de este webinar, que le podría funcionar muchísimo. De igual manera, puedes entrar en Google a Fluke Costa Rica y en la página de Fluke buscar 1630 y ahí te va a aparecer un apartado que dice recursos. Tiene muchísimo material que explique bien el uso, la aplicación, notas de aplicación. Todo eso viene en la página de Fluke. No deberían de parar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Aquí estaríamos dando finalización al webinar. Por favor, no duden en contactarme o escribirme con cualquier consulta que ustedes tengan específica sobre equipo Fluke y con todo gusto. Y recuerden siempre de tener seguridad en sus mediciones.